Muy buenos días. Da inicio a la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por los acuerdos generales 6-2020 y 20-2020, ambos emitidos por el Pleno de este tribunal. Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal. Es la cuenta, magistrada. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Secretario General, tome la votación, por favor. Autorización, magistrada presidenta. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al secretario general dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 70-2020, promovido por Paula Vázquez, Carlos López Vicente y Soriel Jiménez Santiago, concejales del Ayuntamiento de Santa María Xadani, Oaxaca. Medio de impugnación en el que se controvierten presuntas omisiones relacionadas con la remuneración derivada del ejercicio de un cargo de elección popular. Ahora bien, respecto a Carlos López Vicente, se propone sobreseer el medio de impugnación, toda vez que en el caso se actualiza la hipótesis de cosa juzgada en su vertiente de eficacia directa, debido a que este tribunal ya se ha pronunciado sobre un planteamiento idéntico al resolver diverso medio de impugnación. Respecto a Soriel Jiménez Santiago, se propone calificar como fundado el agravio formulado. Esto debido a que no se encuentra demostrado que en el año 2020 se le haya pagado al actor desde la primera quincena de enero lo referente a sus dietas, por lo cual se propone ordenar al presidente municipal efectúe el pago correspondiente. Finalmente, respecto a Paula Vázquez, se propone calificar como infundado el agravio formulado. Esto porque una vez valorado el presupuesto de egresos del presente año, se llegó a la conclusión que el pago de dietas que le corresponde a la actora es por la cantidad de 4,000 pesos. Ahora, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 78-2020, promovido por Felipa María Vázquez Pérez y Efrén Manuel Méndez Sánchez, regidores del Ayuntamiento de Magdalena, Ocotlán, Oaxaca, mediante el cual controvierten diversos actos del presidente municipal, tesorero municipal, así como de los integrantes del citado ayuntamiento que, a su consideración, menoscaban sus derechos político-electorales relacionados con el ejercicio del cargo para el cual fueron electos. En primer término, se propone declarar la incompetencia de este tribunal para emitir un pronunciamiento respecto a la imposición de la multa impuesta por la autoridad municipal a los actores, en atención a que la naturaleza del acto reclamado no es materia electoral, sino administrativa, dejando a salvo sus derechos para controvertir la multa referida. Por otra parte, se propone sobreseer el juicio respecto al agravio consistente en la negativa de convocar a los actores a la sesión de cabildo, ya que en el presente asunto existe cosa juzgada al haber sido analizado en un juicio diverso, en el cual se está velando su cumplimiento. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, se propone declarar fundados los agravios relativos a la disminución del pago de dietas y la omisión del pago de las mismas, ya que el derecho a percibir dietas es irrenunciable, acorde a lo dispuesto en la Constitución Federal y local. De ahí que la disminución del 50% de sus dietas es ilegal. Aunado a ello, la autoridad responsable no acreditó haber dotado a los actores de las dietas adeudadas,
por lo que se propone dejar sin efectos el acta de sesión de Cabildo en la que se aprobó la disminución del pago de dietas únicamente respecto a los actores. Asimismo, se propone ordenar a la responsable pagar a los actores las dietas adeudadas. Por otra parte, en cuanto al agravio relacionado con la omisión de dar respuesta a la petición de los actores, se propone declarar fundado dicho agravio, ya que no se advierte que las autoridades responsables hayan otorgado respuesta a lo solicitado por la parte actora, por lo que, si bien remitieron la documental solicitada anexa al informe circunstanciado, lo cierto es que ello es insuficiente para considerar satisfecho el derecho de petición. De ahí que se proponga dar respuesta a la petición efectuada por los actores en términos de la sentencia. Finalmente, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, promovido por Carmen Rodríguez Martínez, agente municipal de San Agustín Montelobos, Santa María Chachuapan, Oaxaca, mediante el cual impugna diversos actos relacionados con la obstaculización al ejercicio del cargo en un entorno de violencia política por razón de género. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios relacionados con la obstrucción del cargo para el cual fue electa la actora, así como la ilegal terminación anticipada de mandato, todo bajo actos de hostigamiento de los que era objeto, ya que las autoridades responsables aprovecharon la ausencia de la actora por motivos de salud para terminar anticipadamente su mandato, procedimiento que no cumplió con las garantías mínimas del debido proceso y audiencia. Además, se propone declarar que las conductas desplegadas por parte de los integrantes de la Agencia Municipal de San Agustín Montelobos, así como del presidente de bienes comunales de la misma comunidad y del presidente y síndico de Santa María Chachuapan, sí constituyen violencia política en razón de género. Por tanto, se propone restituir a la actora en su cargo, así como ordenar medidas de reparación integral a favor de la actora, además de que, derivado del actuar de las responsables, se propone ordenar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y al Instituto Nacional Electoral que ingresen al sistema de registro de los ciudadanos que no cuenten con un modo honesto de vivir a las autoridades señaladas como responsables. Es la cuenta magistrada, presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor de levantar la mano. Tiene el uso de la voz, magistrado Raimundo Wilfrid. Sí, gracias, presidenta. Voy a hacer unos comentarios. En primer lugar, respecto del expediente JDC 78 de este año, referente al municipio de Magdalena, Ocotlán, Oaxaca. En este proyecto estoy de acuerdo con el sentido del mismo, solo quiero sugerir algunas modificaciones. Leyendo la demanda de presentada por la actora únicamente se duele de la falta de pago de dietas, se duele de y que no le convocan que no le entregaron un documento que ella misma solicitó y se duele de que es violado su derecho, su garantía del derecho de petición. Y también se duele de que le fue reducida, o los actores, es un actor y un actor, se duelen de que les fue reducida sus dietas al 50% mediante una sesión de cabildo en la cual ellos no estuvieron presentes. Repito, únicamente se duelen y reclaman de la responsable tres prestaciones, 3 derechos a que ellos les asiste. La primera, la falta de pago de dietas. La segunda, la reducción de su dieta al 50%. Y la tercera prestación que ellos reclaman es que les fue negado su derecho de petición porque ellos solicitaron, se les entregaron acta y nunca les fue contestado. Eso dice en su demanda y en el proyecto también, en el considerando séptimo, referente a donde fijan los puntos litigiosos, son estos exactamente los puntos a resolver en este momento.
Pero en ningún momento la actora se dolió de que no la convocaran a sesiones de cabildo. En ningún momento reclamó eso. Sin embargo, el proyecto se ocupa, en el considerando cuarto, se ocupa y propone, en el considerando cuarto, propone que este asunto se sobresea respecto de la omisión de la autoridad de convocarlos a sesiones de cabildo. Esto no es reclamado por la actora. Tan no es reclamado por la actora la omisión de sesiones de cabildo que en el punto séptimo, ya comenté, ahí se especifican los puntos a resolver, los puntos litigiosos. Y obviamente que no incluyeron la omisión de convocarlos a sesiones de cabildo porque de eso no se está doliendo a la parte actora. Y sin embargo, en el considerando cuarto, todo el considerando cuarto, proponen se sobresea este asunto respecto de la omisión de convocarlos a sesiones de cabildo, porque esto ya fue resuelto en otro juicio similar. Y todo el considerando cuarto, en todo el considerando cuarto proponen se sobresea porque ya es cosa juzgada. Pero repito, se ocuparon de algo que la actora en ningún momento se dolió, la parte actora no se dolió en ningún momento. Aquí se ponen a analizar la omisión de convocarlos a sesiones de cabildo y en ningún momento fue reclamado esto por la parte actora. Entonces, la primera modificación que yo sugiero es que este considerando cuarto nada tiene que hacer en este proyecto y que se suprima del mismo, porque aquí se ocuparon de algo que no reclamó la parte actora. Y como podrán ver exactamente en el punto, en el considerando séptimo, ahí especifican los puntos litigiosos y no se encuentra la omisión de la autoridad responsable a convocarlos a sesiones de cabildo. Entonces mi primera observación es que se suprima este considerando cuarto, todo el considerando cuarto, que se suprima y incluyendo el punto resolutivo correspondiente, porque este tema no fue planteado por la parte actora. Otra modificación que quiero que se haga al proyecto es que en el capítulo de antecedentes, específicamente en el inciso G de este capítulo de antecedentes, allí mencionan el JDC 19-2020. Y efectivamente, en este JDC 19-2020, allí fue resuelto este asunto el 15 de abril, como bien lo dice aquí la narrativa de hechos, y en ese juicio fueron planteados, primero, la negativa de asignarles un espacio para trabajar, la negativa de otorgarles recursos materiales, humanos y financieros, la omisión de convocarlos a sesiones de cabildo, en ese sí, y la omisión de pagarles de manera completa sus dietas. Esto fue demandado en ese JDC 19. En este JDC 19 únicamente se ocupó de lo referente a la omisión de convocarlos a sesiones de cabildo. En cuanto a que no les entregaban sus recursos o un espacio para trabajar, de eso no se ocupó el juicio 19, porque eso ya se había resuelto
en el JDC 5 y 6 del 2019. Y aquí en este inciso G, aquí dice que todos los agravios se declararon fundados, y eso no es cierto, porque este JDC únicamente se ocupó de la reclamación, de la demanda, de la pretensión de la parte actora de que no los convocaban a sesiones de cabildo. Y respecto de lo demás, este tribunal no se ocupó en este juicio 19, porque ya había sido resuelto en el 5 y 6 del año pasado. Esa es otra modificación aquí que se aclarara, porque no todos los agravios que plantearon en este JDC fueron declarados fundados. Únicamente se declaró fundado lo correspondiente, repito, a la omisión de convocarlos a sesiones de cabildo. Y finalmente también quiero hacer otro comentario que también quisiera que se aclarara, es que en el considerando sexto, cuando se ocupan de los terceros interesados, aquí en el considerando sexto, en este considerando sexto, en el párrafo segundo, ahí citan el artículo 12, numeral 1, inciso G, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, y dice, lo citan y dice el proyecto, dispone que el interesado es, entre otros, la comunidad a través de su representante o el ciudadano integrante de la comunidad indígena. Esto no lo dice el artículo 12, el inciso G. Esto no lo dice. Aquí están escribiendo algo que no lo dice este artículo. Y mucho menos cabría la posibilidad de escribir esta parte, referirse a comunidades indígenas, porque el asunto que nos ocupa es de un municipio que se rige por partidos políticos. ¿Sí? Entonces, que se suprima esta partecita que dice aquí que este artículo se refiere a las comunidades indígenas. Esto no lo dice este artículo. Esta parte que se modifique suprimiendo esta partecita y todo queda en orden. Entonces yo propongo, magistrada presidente, magistrado Carballido, propongo estas 3 modificaciones. En el proyecto yo estoy conforme con el sentido del proyecto, solo solicitaría que se hicieran estas 3 modificaciones respecto a este asunto de Magdalena Ocotlán. Voy a pasar ahora al asunto de Santa María Shadani. En el asunto de Santa María Shadani, en el proyecto correspondiente al JDC 70 de este año, ahí estoy de acuerdo con el sentido del proyecto que se adopta respecto de la actora Paula Vázquez Vázquez. Estoy de acuerdo. Pero respecto del actor Soriel Jiménez Santiago, ahí sí me aparto un poco del sentido por la siguiente razón. En este proyecto, efectivamente, se hace, en este proyecto se menciona, y como bien lo sabemos nosotros, este JDC deriva precisamente del JDC 124, que ya fue resuelto y que se encuentra en la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido, donde se está vigilando el cumplimiento de esa sentencia. En este proyecto que se nos presentó y se nos acaba de dar lectura ahorita, se hace mención a ese juicio y se hace mención lo que ha venido aconteciendo en ese juicio.
Y se menciona de que efectivamente la autoridad responsable en aquel juicio, en el 124, por diversas diligencias que ha ordenado el magistrado instructor, el magistrado Miguel Ángel Carballido, la autoridad responsable, a mi juicio, ya tiene cubierto todas las dietas en todo de lo que va del año, de este año 2020. En aquel juicio, en el 124. ¿Por qué razón? Yo hago el siguiente comentario. Efectivamente, en el juicio, en el expediente 124, allá, la autoridad responsable ha consignado, ha demostrado en ese expediente que ha hecho los depósitos correspondientes en el banco. Solo que se detectó que se incurrió en un error. Se invirtieron los apellidos por un error. Por un error se invirtieron los apellidos. Sin embargo, acuerdo que se menciona en el proyecto del 12 de octubre, el magistrado Miguel Ángel Carballido le hizo un requerimiento al presidente municipal y al tesorero. Entonces, el presidente municipal y el tesorero le informaron, posterior al 12 de octubre, le informaron al magistrado Miguel Ángel Carballido, llevador de este expediente, que habían acudido ya al banco y que el banco les comentó que tenían que hacerse la corrección simplemente y que para eso tenía que acudir Santiago al banco a firmar el contrato de adhesión y a activar su carta de nómina. Informa al presidente municipal, informa al tesorero de que ellos pretendieron notificarle esta situación a Soriel en su domicilio. Sin embargo, le fue negado, Soriel se negó a recibir esa notificación, no los quiso recibir. Y esto le fue informado por parte de la responsable, le fue informado al magistrado instructor. Por lo tanto, con fecha 23 de noviembre, perdón, con fecha 13 de noviembre, el magistrado instructor ordenó que se le diera vista a Soriel y se le diera vista y se le corriera traslado con las copias, con todas las constancias que presentó el presidente municipal, pero todo esto es posterior al 12 de octubre. Y se ordenó que fuera el notificador de este tribunal a darle vista a Soriel. El notificador efectivamente se traslada al domicilio de Soriel y le notifica y le da vista. El plazo de 3 días que se le concedió a Soriel se encuentran corriendo en este momento. Esto que acabo de comentar, a partir del acuerdo del 13 de noviembre a la fecha y lo que ha acontecido en el expediente 124 que se lleva ante la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido, de esto no se cuenta en este proyecto. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda que Soriel Vázquez, Santiago Jiménez
o Soriel Jiménez Santiago, a mí no me cabe menor duda, por todo el contexto que conocemos del expediente y por todo lo que ha referido el presidente municipal y el secretario, y por todo, incluyendo las constancias de cuya vista ya se le dio a Soriel y que está corriendo el plazo. Entonces, no me queda la menor duda que Soriel Santiago Jiménez y Soriel Jiménez Santiago es la misma persona por el contexto que nosotros conocemos de los expedientes que aquí se están llevando en el tribunal. Lo que falta en el expediente, en este proyecto, lo que falta es lo que ha acontecido después del acuerdo dictado por el magistrado Miguel Ángel Carballido en ese 124, después del 13 de noviembre a la fecha, donde únicamente se le está dando vista para que Soriel pueda firmar el contrato de adhesión y acudir al banco para que se le expida su tarjeta bancaria de nómina y pueda activarla, y de inmediato le caerán a su nómina todos los depósitos que ha hecho el presidente municipal y el tesorero a nombre de Soriel, y que están hasta el 2 de noviembre de este año. Por lo tanto, a mi juicio, yo considero, analizado bajo ese contexto, considero que también se declararían infundados los agravios por parte de Soriel, expresados por parte de él, y tener a la responsable que ha venido cumpliendo adecuadamente. No basta con decir que Soriel Santiago Jiménez y Soriel Jiménez Santiago son diferentes personas. Si nosotros tenemos a la vista todo este contexto y que no nos puede caber la menor duda en ese sentido. Así de que respecto de este proyecto, yo estaría en contra en lo que se refiere a lo que se propone del doctor Soriel Jiménez Santiago. Ahí yo propondría que se declarara que la autoridad responsable ha cumplido y viene cumpliendo el pago de dietas. Eso sería respecto de este asunto de Santa María Shadani. Y por último voy a referirme al caso del asunto de San Agustín Montelobos. Aquí estoy, si comparto el sentido del proyecto en una parte, parcialmente. Considero que sí se acredita la violencia política por razón de género respecto de el suplente, el señor Soledad Miguel Andrés, de Juan García Gutiérrez, Celso Gutiérrez y Daniela Miguel Flores, que son regidores municipal, regidor suplente y secretaria municipal de la agencia de San Agustín Montelobos. Estoy totalmente de acuerdo que respecto de ellos sí se acredita la violencia política de género, como lo menciona la actora en su demanda, porque la actora en su demanda, desde la primera hoja de su demanda, menciona a quienes señala como que le han ocasionado violencia política en razón de género. Respecto del presidente municipal de Santa María Chachoapan y del síndico, ahí creo que a mi juicio no se les puede incriminar hechos que hayan violentado a la gente municipal de violencia política por razón de género, dado que de las constancias me queda claro, yo desprendo que hay certeza por parte del presidente municipal de Chachoapan y del síndico
que ellos pretendieron, trataron de que el conflicto en la agencia de Montelobos pues no trascendiera. Incluso hay un acta levantada en el propio Cabildo y ante la CEGEGO, donde ellos hablaban, el propio presidente los exhortaba a que hubiera respeto entre ellos, sobre todo del suplente y de las otras personas que mencioné, en relación a la gente municipal. La propia actora en su demanda, allí de manera muy expresa, dice, vengo a demandar o denunciar hechos de violencia de género contra fulano, que son los integrantes del cabildo de la agencia municipal. Y en el siguiente párrafo dice, y respecto del presidente municipal y síndico, simplemente los acusó porque contribuyeron a revocarme el mandato, pero no los acusa, no los denuncia por violencia política por razón de género. Y esto creo que es acorde a las constancias, porque no hay constancia que acredite violencia por parte de ellos. Entonces, en esa parte sí me no comparto el criterio, porque respecto del presidente municipal y del síndico, a mi juicio, no existe violencia política por razón de género. Eso es en principio en cuanto al sentido. Ahora, en cuanto a, quiero también hacer comentarios, proponer algunas modificaciones, unas observaciones. He comentado de que las sentencias pues no pueden ser impersonales, máxime cuando son sentencias de condena, o sea que se les ordena a la parte demandada, en este caso a la responsable, se les condena a un hacer o son sentencias condenatorias. Aquí me voy a referir al punto 6 del capítulo al punto 4 del capítulo de efectos de la sentencia, que es del considerando séptimo. Aquí dice el punto 4 que se vincula a todos los integrantes de la agencia municipal. Es esta parte donde yo creo que ya hubo también, en otra ocasión, hablé y mencioné de que las sentencias no pueden ser impersonales, y máxime tratando una sentencia condenatoria. Aquí se dice que se vincula a todos los integrantes. ¿A quiénes? Yo me pregunto, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Porque si entendemos a la agencia municipal como un ente, pues un elemento integrante de la agencia, pues es su población, es su territorio, es su gobierno. Entonces, ¿a quién se está vinculando? Dice a los integrantes de la agencia. Pero ¿quiénes son los integrantes? ¿A quiénes se está refiriendo? Y repito, si entendemos a la agencia municipal como un ente, pues aquí podríamos decir, pues, ¿quiénes son los integrantes de ese ente? Pues sus elementos, la población, gobierno, territorio. Entonces, yo considero que tratándose de sentencias condenatorias, debe especificarse a quién se vincula específicamente con nombres y cargos, porque la actora sí denunció proporcionando nombres y cargos. En esta parte de efecto de la sentencia, yo propongo que se modifique y que se mencionen los nombres y cargos de las personas a quienes se les vincula con ese cargo. Esto en atención a que la actora sí proporcionó esto y la sentencia no puede ir en forma genérica, en forma imprecisa, decir de que se vincula a todos los integrantes. Porque me preguntaría, ¿a quién se notifica? El actuario, ¿a quién iría a buscar? ¿A quién iría a percibir, a requerir? ¿A quién? ¿A cualquier integrante? No. Bueno, esto mismo también lo
lo propongo para el punto sexto del mismo capítulo de efectos de la sentencia. En el punto sexto dice, como garantía de satisfacción, se ordena a los integrantes de la agencia. Yo considero que este mandamiento se vaya especificado hacia quienes. Eso sería en principio las modificaciones que propongo. Otra modificación que quiero proponer al proyecto, repito, comparto el sentido de este proyecto en manera parcial, ya lo comenté, sin embargo, sugiero estas modificaciones. En el mismo punto sexto de efectos de la sentencia, aquí le ordenan a los integrantes de la agencia que en Asamblea General Comunitaria, dice, den a conocer a la ciudadanía el contenido de la presente resolución y haga del conocimiento que se restituye a la actora como agenta municipal. Eso me parece muy adecuado. Solo que en el siguiente párrafo dice, dicha sesión de cabildo. No, yo creo que no se está hablando de sesiones de cabildo, se está hablando de una celebración de una asamblea. Así de que sugiero que se haga esta modificación, en este punto sexto, únicamente que en vez de referirse a sesión de cabildo, que se refiera a este tema de la asamblea que se está ordenando en el párrafo anterior. En el punto séptimo, finalmente, en este punto séptimo de efectos de la sentencia, aquí también quisiera que se precisara nada más. En este punto séptimo, en el número 7 de efectos de la sentencia, se establece una medida de no repetición y se vincula a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para llevar a cabo a la brevedad el programa integral de capacitación a funcionarios municipales del referido ayuntamiento. A lo que voy es que se precisara. Dice, aquí dice, se llevará a cabo a la brevedad el programa integral de capacitación. Quisiera que se precisara en qué capacitación, en qué. Entonces, en esa parte que se precisara, creo que debe precisarse que es capacitarlos respecto del respeto a los derechos humanos y específicamente de la no violencia que debe ejercerse sobre las mujeres y de permitirles el uso, el ejercicio de un cargo de elección popular libre de violencia, el respeto hacia ella, el apoyo hacia ella, sin violentarla. Así de que yo creo que este programa integral de capacitación, totalmente de acuerdo, pero que se especificara para que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca sepa qué tipo de programa es el que se le está ordenando, porque nosotros conocimos la problemática. Y de acuerdo a la problemática que estamos conociendo, pues en base a eso es que estamos proponiendo este programa de capacitación, pero que se les diga en qué específicamente. Esos serían mis comentarios, magistrada presidenta, magistrado Miguel Ángel Carballo. Gracias. Gracias, magistrado. Quisiera hacer alguien más el uso de la voz o me permiten hacer algunos comentarios. Muchas gracias. Voy a hacer algunos comentarios en relación a lo que también comenta el magistrado Raimundo Wilfrido y voy a iniciar con el JDC 78-2020 en relación a por qué nosotros en el punto cuarto estamos mencionando que la actora está pidiendo sesiones de cabildo, si no lo pidió en su escrito inicial, pero ella hizo una ampliación. Aquí tengo el escrito de la ampliación de la actora, donde ella, en este escrito de ampliación, en la página 5, donde establece agravios, ahí en esa parte, ella expresamente dice la negativa de ser convocada a sesiones de cabildo. Entonces,
Por eso nosotros hacemos la referencia de que precisamente en otro expediente ya se está velando porque la convoquen a las sesiones de cabildo. Entonces ella sí lo expresa, no en el escrito inicial de demanda, lo hace en la ampliación y por ello hacemos referencia en la sentencia de este punto. Por lo que respecta a los antecedentes, en el inciso J, veo correcto hacer la modificación y, por supuesto, cancelar el fundamento que había comentado el magistrado. Ahí no tengo ningún problema de hacer las modificaciones. Pero no podría yo anular considerando cuarto, por lo que acabo de comentar, que sí lo pide en una ampliación. Entonces, precisamente, para no quedarnos sin manifestar al respecto, es que ya le decimos que se está velando en el otro expediente. Ahí no tendría ningún problema. Por lo que respecta al JDC 78. Por lo que respecta al JDC 70-2020, aquí sostengo mi proyecto en los términos que vienen. Es muy importante mencionar y hacer un análisis de todo lo que viene pasando durante el año 2020. Efectivamente, Soriel ha pedido el pago de dietas y no podemos decir que la autoridad en el momento de que haga un depósito quiere decir que ya está cumpliendo con el pago de las dietas. Eso sería, desde mi punto de vista, incorrecto. La apreciación sería incorrecta. ¿Por qué? Porque la autoridad responsable, por lo que respecta al JDC 70, no le viene pagando las dietas, no solamente de este año, tampoco le viene pagando las dietas de 2019. Ahora bien, si hace depósitos, ese depósito no lo libera de la responsabilidad, puesto que está haciendo un depósito a una persona diversa, al señor Soriel Jiménez Santiago, ya que está haciendo un depósito, como bien lo comentó el magistrado Raimundo, a una persona llamada Soriel Santiago Jiménez, que no podemos nosotros decir y que me queda la certeza de que sea la misma persona, porque jurídicamente no puede ser. Si nosotros vemos en estricto derecho, no podría referirse a la misma persona. Y ahora bien, en una institución bancaria, de llegar el actor con una credencial para poder hacer el cobro de su pago, definitivamente no se lo van a dar. Y aquí yo veo dolo de parte de la autoridad responsable, porque ya pasaron desde enero, estamos hablando desde enero de 2020 hasta octubre, estamos hablando de 10 meses. 10 meses en donde no se ha hecho el pago. Estamos hablando de 20 quincenas, las cuales no se han realizado. Considero que si nosotros dijéramos ya le pagó, estamos dejando en un estado de indefensión al actor, no solamente en ese sentido, le estamos generando otro agravio más, porque casi le estaríamos diciendo, pues usted arréglelo. ¿Por qué generarle a él una carga cuando es responsabilidad de la autoridad responsable de realizarle el pago de la manera más fácil, más ágil para esta persona? ¿Por qué generarle cargas a él cuando él no está obligado a tener esas cargas? Ahora bien, todavía se encuentra transitando el cumplimiento de la sentencia del que bien refiere que tiene ahorita el magistrado Miguel Ángel. Y todavía estamos en la vista, no ha contestado a la vista el actor. Entonces no podemos decir que está conforme con el procedimiento que se está llevando a cabo. Si hubiera una intención de parte de la autoridad responsable de cumplir, estaría pagando, porque es un hecho de que no lo ha pagado. Ese dinero está ahí y es una responsabilidad de la autoridad responsable a quien le está pagando. Y es algo que tiene que arreglar él en el banco. Por eso, en este proyecto se pone a consideración que el pago se haga aquí, ante el tribunal, y que el actor venga y cobre sus dietas. Estamos hablando ya casi de un año. Ahora, exigirle cargas adicionales al actor se me hace un exceso. Entonces, si ya tenemos esta visión, si lo vemos desde este punto de vista, para mí, el actor, la autoridad responsable, lo único que quiere hacer es dilatar, es decir, yo ya cumplí, y no generar ese derecho. Tan es así que el actor
viene a este tribunal. Entonces, no es el mecanismo adecuado para hacerle el pago. No podemos decir que todos estamos en las mismas condiciones. No sabemos en qué condiciones se encuentra dentro de este municipio, si tiene la facilidad de poder hacerlo. O sea, no podemos nosotros advertirlo, pero sí advertimos que está exigiendo un derecho el cual ya tiene y que la manera más fácil para dar cumplimiento es de que venga la autoridad responsable, deposite el pago total que se le debe al actor y el actor venga y pueda cobrar de manera íntegra. Porque si nosotros decimos que no hay lugar y que no reconocemos su derecho, el actor apenas va a pasar por un camino sinuoso donde no va a poder cobrarlo, porque no sabemos cómo se lleva a cabo este convenio, si es en los términos que se determinan. Nosotros tenemos que facilitarle a las personas su derecho y el agravio el cual tienen. Por lo tanto, yo sostengo mi proyecto en estos términos. Creo que es lo correcto, precisamente por el antecedente que ya se vio y se trató en el expediente del magistrado Miguel Ángel, para que sea en una sola exhibición y que se le pague al actor. Y que la autoridad responsable, ahora sí que él tendrá que hacer los arreglos dentro de su municipio por haber hecho un pago a una persona diversa. Yo veo dolo aquí, veo mala fe de parte de la autoridad responsable. Y sería muy grave que nosotros como autoridad no podamos resarcir ese daño, sino al contrario, estemos acentuando más ese daño y la autoridad responsable se quiera liberar de una obligación que tiene y que ya fueron muchos meses a los cuales no se le ha pagado sus dietas. Se me hace muy grave. Por lo tanto, pues sostengo mi proyecto en los términos que está. Y por lo que respecta, por último, al JDCI 42-2020, me parece correcto poner las observaciones que me acaba de comentar el magistrado, de poner a quienes estamos vinculando dentro de la agencia municipal, los nombres, los cargos, así como el punto sexto, para modificar en relación a qué es la asamblea, en donde se va a dar a conocer el resumen o el sentido de esta sentencia, y por supuesto establecer en el programa integral de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca sobre la no violencia política contra las mujeres en razón de género, que sería el tema que abordarían para quienes están vinculando a que tomen estos temas. Creo que son los puntos en los cuales se comentaron y esos serían mis comentarios. Es cuanto. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Magistrado Miguel Ángel, adelante, por favor. Gracias, presidenta. Yo preferí hacer uso de la palabra al final para agilizar la discusión de estos asuntos, conociendo ya los posicionamientos del magistrado Raimundo y de la magistrada presidenta. Y mencionaría que estoy de acuerdo con los proyectos, pero con las siguientes precisiones. En el JDC 78, relativo al Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, por supuesto estoy de acuerdo con las modificaciones propuestas y aceptadas por la magistrada presidenta en los términos en que lo hizo. En el expediente 42-2020, JSI 42-2020, relativo a la situación de Santa María Chachuapan, Nochistlán, Oaxaca, y la Agencia Municipal de San Agustín, Montelobos, Santa María Chachuapan. También estaría de acuerdo con las propuestas realizadas por el magistrado Raimundo y también, por supuesto, ya aceptadas por la magistrada en el sentido de hacer la precisión tanto en los considerandos como en los resolutivos de quiénes son
las personas en lo individual que son sancionadas por este tribunal en relación a la violencia política de género y que pertenecen a la autoridad de la agencia municipal. Acompañaría el proyecto en relación también al tema de la declaratoria de la violencia política de género respecto del presidente municipal y del síndico municipal por las razones expuestas en el proyecto. Y por supuesto, votaría a favor del proyecto con esas modificaciones. Respecto a la JDC 70-2020 de Santa María Xalani, Juchitán, Oaxaca, efectivamente hay un juicio previo. El mismo actor se presentó ante este tribunal. Es un juicio ventilado bajo una instrucción de mi ponencia, donde ya se ha resuelto lo conducente, y efectivamente estamos ya en la etapa de velar por el cumplimiento de la sentencia. Es una resolución que favoreció al actor y efectivamente el problema hasta el día de hoy es un tema que tiene que ver con la titularidad de la cuenta a la cual debe realizar los depósitos la autoridad municipal, y desde mi punto de vista pues es materia de precisamente esa parte procesal, velar por la sentencia. Si no estaríamos en el caso de tener dos sentencias bajo el mismo asunto, lo cual me parece que sería irregular. En ese sentido, en este juicio en particular, el JDC 70-2020, relación a las pretensiones del actor Soriel Jiménez Santiago, yo estaría bajo también el mismo tenor que propuso el magistrado Raimundo. Es materia de cumplimiento de una sentencia previa. Gracias, muy amables. Sí, gracias, magistrado Miguel Ángel. Nada más hacer la aclaración que en el JDC 70-2020 el cumplimiento de la sentencia que usted tiene es solamente por el pago de dietas de 2019. En la sentencia que se pone ahorita a consideración es por el pago de dietas de 2020. Entonces, son de años diferentes. El tema que yo pongo ahorita a consideración es que solamente esta sentencia estaría hablando del pago de dietas de 2020, de enero de 2020 a la fecha. Y precisamente por el cumplimiento de su sentencia de 2019, del pago de dietas de 2019, es que veo que hay una resistencia de parte de la autoridad responsable de no pagar la dieta y de llevar esta irregularidad y depositar a una cuenta que no le pertenece al actor, y de ahí una resistencia de pagarle. O sea, está depositándole a una persona diversa. Entonces, para hacer efectiva esta sentencia, lo que propongo es que se le pague en una sola exhibición y que ya no le genere una carga mayor al actor de estar regularizando una cuenta que él no aperturó, que él no tiene control sobre ella y que no sabemos cómo se encuentra esa cuenta. Va un poco más allá de lo que la autoridad responsable en su momento quiere deslindarse, porque sabemos si él hizo depósitos, si no es a la persona correcta. El banco no va a soltar nada ni va a regresar nada. Es un procedimiento que tiene que llevar a cabo la autoridad responsable para recuperar la cantidad de dinero. No me gustaría que esto sea un pretexto para no cumplir una sentencia y que ponga otros argumentos la autoridad responsable, decir no le he pagado porque el banco no me ha regresado el dinero que yo deposité y por lo tanto pretenda alargar más. Yo creo que esta es una responsabilidad precisamente de la autoridad responsable y que si ya se advertía una situación así, no hizo nada y sigue de manera dolosa depositando en una cuenta que no le pertenece al actor. Por eso, para hacer más eficaz la justicia de este tribunal,
yo les pido, por favor, magistrados, que es una de las funciones que tenemos, y ser protectores y ser garantes, que se le pague, porque es una realidad. No se ha pagado. En el momento que él no haya cobrado, no fenece la obligación. Aun cuando se haya hecho depósitos, que se advierte que no es a la persona, entonces no se ha cumplido la responsabilidad. Y esto se viene dando pues desde hace mucho tiempo. Entonces, precisamente para que sea más fácil, más expedita la justicia en este tribunal, yo les pido pues que consideren que en nada nos afecta, incluso en nada le afecta ni a la autoridad responsable, y sí le beneficia al actor el que en una sola exhibición se le paguen todas sus dietas. Y para tener esa certeza y poder darle ese cumplimiento, poder hacerlo a través del tribunal y que el actor venga y cobre, y que no tengamos después justificaciones de la autoridad responsable, decir, el tribunal me dijo que no tengo ninguna responsabilidad, que he cumplido. Y sería una mentira el decir que ha cumplido, porque si yo advierto que el actor no tiene el dinero, no ha cumplido, no ha cumplido. Entonces, tenemos que hacerlo más eficaz. Y si a veces las tecnologías y estas herramientas y los medios bancarios no son los más adecuados, pues tenemos nosotros que darles esta oportunidad. Y precisamente creo que por eso el actor acude a este tribunal, pues para pedir que sea más eficaz su derecho, al cual pues merma mucho su vida personal, porque pues ya son casi un año, y aparte el cumplimiento de su sentencia de 2019, magistrado Miguel Ángel, entonces ya es mucho tiempo que el actor no ha recibido el pago, y yo creo que también esto afecta a su vida personal, y vaya, no me imagino qué más podría afectar. Entonces no me gustaría que la autoridad responsable alargue el cumplimiento de una sentencia por el hecho de justificarlo con otras situaciones que nada tienen que ver con la materia electoral, como son cuestiones bancarias, de las cuales nosotros no tenemos tampoco injerencia, pero sí de que tengan sus dientes. Entonces yo les pido que lo vean de esa manera, y que pues bueno, sigamos caminando en ese sentido a ambos magistrados, se los pongo de esa forma. Sí. Tiene el uso de la voz el magistrado Raimundo. Adelante, magistrado Raimundo. Gracias, presidenta. Perdón, magistrado Raimundo, se congeló la imagen y se detuvo su audio. Me imagino que es el tema de internet. Si gusta, esperamos un poquito, y creo que su internet falló. Creo que ya está. Sí, lo volvemos a escuchar, magistrado. Porque... Yo considero que por parte de ese tribunal, y específicamente por parte del magistrado Miguel Ángel Carballido de su ponencia, hay constancias en autos, en el expediente, hay actuaciones, acuerdos, diligencias, que se está haciendo todo lo necesario por parte de este tribunal, específicamente de esa ponencia, para que se le pague al actor. Por eso, con todo respeto, quiero decir, la petición que usted nos hace para verlo de esa manera, como usted dice que lo plantea, considero que no habría necesidad, porque se está viendo en la propia expediente que se está haciendo todo lo necesario, todo lo suficiente para que se le pague al actor. Voy a lo siguiente. En mi primera intervención, yo comenté de que este proyecto fue presentado trayendo a la vista lo que se ha actuado en el expediente 124 del magistrado Carballido, pero hasta el 12 de octubre,
Y precisamente esas constancias, esos acuerdos del expediente 124, las atrajeron a este expediente. Aquí en la foja 12 del proyecto existe un inciso A en la foja 12 donde dice acuerdo plenario del 12 de octubre dictado en el diverso 124/2019 y nos remite al pie de página. Y dice, el cual obra en copia certificada en el presente expediente, a fojas 431 a 439. Es decir, atrajeron ese acuerdo, lo atrajeron. Y yo dije, este proyecto únicamente se está planteando con vista en actuaciones de ese expediente hasta el 12 de octubre. Les faltó, dije, omitieron tomar en cuenta los oficios remitidos por el presidente municipal, el tesorero, donde cumplían con ese requerimiento y sobre todo el acuerdo dictado por el magistrado Miguel Ángel Carballido del 13 de noviembre, donde él considera y dice, bueno, si la autoridad me está diciendo que a ellos no les quiere recibir la notificación Soriel Jiménez Santiago, bueno, ordenó al actuario de ese tribunal que fuera a darle vista y a entregarle copia de los documentos, incluyendo los requisitos que se necesitan para poder corregir esto allí en el banco y se le paga de inmediato. Se está haciendo todo lo necesario. No hay estos comentarios que yo estoy haciendo y que también el magistrado Carballido comenta, no los juzgo que seamos un obstáculo para una justicia pronta. Hay constancia de que, repito, hasta el 13 de noviembre se dictó el último acuerdo y se ordenaron diligencias por parte del magistrado Carballido. ¿Cuál es la propuesta que yo hago de todo esto? Tiene mucha razón el magistrado Carballido. No puede haber dos resoluciones sobre lo mismo. Si atrajeron el acuerdo del 12 de octubre, como menciona esta, yo propongo que este proyecto se regrese a la ponencia y que este pleno ordene que se atraigan todas las diligencias correspondientes al pago de 2020 para que sean resueltas en este proyecto, en este JDC 70 de este año. Porque esos pagos, esos depósitos que hicieron la autoridad responsable, hicieron en el banco, son correspondientes a dietas del 2020. Y si el actor está reclamando pago de dietas del 2020 y hay diligencias que obran al respecto en otro expediente, como una diligencia para mejor proveer, atraigamos esas constancias a este proyecto y resolvamos con vista en esas constancias. Esa sería mi propuesta para que este pleno pueda determinar que se atraigan esas constancias a este expediente y se resuelva en este expediente lo referente al pago de dietas, dado que los depósitos que hizo la responsable son correspondientes a este año 2020 y el actor está reclamando el pago de dietas de este año 2020. Eso es lo que yo propongo, que se regrese a la ponencia para que se resuelva de manera integral lo que está aconteciendo en aquel expediente y que se atraiga a este expediente y se resuelva. Gracias, presidenta. Sí,
A ver, si me permiten, quiero hacer un comentario, porque creo que yo siento como una confusión lo que se está dando en este expediente. Lo que se está velando en el otro expediente es el pago de dietas de noviembre y diciembre de 2019. Ya en el cumplimiento de la sentencia, se pide el pago de dietas de 2020. Por eso el magistrado Miguel Ángel escinde lo del pago de dietas 2020, porque él está velando el cumplimiento del pago de dietas 2019, noviembre y diciembre. Ahora bien, por el turno, me toca mi ponencia y yo solamente me enfoco y me aboco a lo que es el pago de dietas 2020, porque fue una escisión. Hago referencia a los acuerdos que se están dando ahorita de cumplimiento en el expediente del magistrado Miguel Ángel para hacer de manifiesto que no se ha logrado el cumplimiento precisamente por la situación de la cuenta bancaria, de que no se le ha notificado, que no se le ha entregado una tarjeta, pero y también hago la evidencia de que el magistrado advierte que el nombre no es el correcto, que está invertido los apellidos. Y es un vicio que se viene dando también en el pago de dietas 2020. Si nosotros queremos atraerlo y decir que lo conozcan en un solo expediente, no se hubiera hecho la decisión, no se hubiera escindido. Pero estamos hablando de derechos distintos. No es lo mismo el pago 2019 que el pago 2020. Y al advertir esta situación de parte de la autoridad responsable y de parte del actor, desde mi punto de vista, es más eficaz que se haga el pago y que la autoridad responsable realice el pago directamente a través de la cuenta que se tiene en el tribunal para que el actor también se vea obligado a venir y cobrar sus dietas. Eso sería lo más eficaz. O sea, no podemos regresarlo nuevamente. No podemos regresarlo porque no se trata de lo mismo. Y es importante comentarlo porque eso se advierte en autos del expediente del magistrado, que en el cumplimiento es el que pide el pago de dietas. Entonces, mejor escindo para que sea conocido en otro juicio y por eso es que se conoce en esta ponencia. Entonces, ese es mi punto de vista. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Adelante, magistrado Miguel Ángel. Bueno, sí, efectivamente, como dice la presidenta, es un caso sui generis, como lo ha manifestado. Una parte de la resolución está en un juicio previo, otra parte de la resolución está en este proyecto que el día de hoy se nos presenta. La causa del incumplimiento en el caso del primer juicio y lo que se prevé respecto de los efectos de este segundo tiene que ver con un detalle técnico que no corresponde realmente al tribunal resolverlo porque es un asunto entre el banco, la autoridad responsable y el actor. Habida cuenta que se tiene que firmar un convenio, un contrato de adhesión para que el banco pueda recibir el recurso del ayuntamiento y hacer el depósito correspondiente a la tarjeta de débito del actor. Es un tema que no se ha podido resolver porque tampoco el actor se ha preocupado primero por recibir las notificaciones atinentes y porque no se ha hecho la corrección en la cuenta del banco. Y eso es lo que nosotros hemos estado velando. Y encuentro que es el mismo problema que se da respecto de si se aprueba el proyecto en sus términos, que sería un tema para el tribunal complicado de que se cumpla, porque no depende de nuestra decisión.
incluso el hecho de que se depositara el recurso a la cuenta del tribunal y el tribunal hiciera el pago, pues también necesitaríamos una cuenta del titular para poder hacer el traslado del pago correspondiente, porque no podríamos hacerlo de otra manera, tiene que ser a través de una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque el depósito se hace a una cuenta bancaria del tribunal clasificada como administración de justicia. Estamos pues ante un tema técnico. Creo que al final, si no se resuelve el tema correspondiente, primero que se haga la firma del contrato de adhesión por parte del hoy actor con el banco, habría una imposibilidad material de que se cumpla la sentencia, porque él sería el primer obstáculo para su cumplimiento. Y segundo, yo no pondría un obstáculo tampoco para que transite la sentencia de usted, magistrado, en los términos que lo hace, habida cuenta que nos vamos a enfrentar con ese tema al final y que ya no correspondería a la responsabilidad del propio tribunal. Las manifestaciones del magistrado Raimundo son muy atendibles, tiene también en lo que él afirma, la verdad también está afirmando algo, hechos ciertos, pero se da este cruce entre lo resuelto y lo que se va a resolver, derivado, insisto, en el mismo impedimento para el cumplimiento de la sentencia. Pero tampoco veo que no podamos realizarlo bajo el proyecto que usted propone, magistrado. Con esos comentarios diría que acompañaría su proyecto. Muchas gracias, magistrado. Bien, si ya no hay más comentarios, para que se pueda someter a votación, le pido al secretario, por favor, sea tan amable. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos con las modificaciones que ya había comentado. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Con los proyectos y las modificaciones presentadas y aprobadas. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con los proyectos modificados de manera parcial, fueron atendidas las modificaciones propuestas por parte mía. Estaría de acuerdo en esas partes. Estaría en contra en lo que respecta al JDC 70, en lo que respecta a condenar a la autoridad responsable a hacer el pago a Soriel Santiago Jiménez. En esa parte iría en contra por las razones que ya comenté y expresaría un voto particular respecto de esa parte de la sentencia. Respecto del JDC 78 de Magdalena Ocotlán, allí voy a votar a favor con un voto razonado, resaltando que en ningún momento la actora reclamó de la autoridad o se dolió que no la convocaban a sesiones de cabildo. En esa parte voy a hacer un voto razonado y en lo que resta del proyecto voy a favor, ya con las modificaciones que propuse. Y respecto del asunto de San Agustín Montelobos,
el JDC 42 de este año, allí, a favor, con las modificaciones propuestas y que fueron aceptadas por este pleno, pero en contra respecto de la parte de la sentencia que tiene al presidente municipal y al síndico del municipio de Santa María Chachoapan, Nochixtlán, como responsables de violencia política por razón de género en contra de la actora. Ahí ofrezco, en esa parte, ofrezco un voto particular, esta parte. Gracias, Presidenta. Gracias. Secretario. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, siendo que respecto del proyecto del expediente JDC 70-2020, el magistrado Raimundo ha anunciado la emisión de un voto particular únicamente respecto a condenar al pago de dietas a la responsable respecto del actor Solier Santiago Jiménez. Respecto del proyecto del expediente JDC 78, el referido magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez ha anunciado la emisión de un voto razonado. Y respecto del JDCI 42-2020, también el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez ha anunciado la emisión de un voto particular únicamente respecto a detener al presidente y al síndico municipal de Santa María Chachoapan como responsables de violencia política por razón de género. Es la cuenta, magistrada Presidenta. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 70-2020, Santa María Shadani, se resuelve. Primero, este tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en términos del considerando primero. Segundo, se sobresee el agravio planteado por Carlos López Vicente en términos del considerando tercero. Tercero, se declara fundado el agravio planteado por Soriel Jiménez Santiago e infundado el agravio planteado por Paula Vázquez en términos del considerando quinto. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 78-2020, Magdalena Ocotlán, se resuelve. Primero, este tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en términos del considerando primero de este fallo. Segundo, este tribunal se declara incompetente respecto al planteamiento de que realizan los actores en términos del considerando segundo de este fallo. Tercero, se actualiza la causal de sobrecimiento establecida en el artículo 10, numeral 1, inciso J, en relación con el artículo 11, inciso C, de la Ley de Medios en términos del considerando cuarto de esta resolución. Cuarto, se declaran fundados los agravios del inciso A y B y finalmente se declara fundado el agravio marcado con el inciso C, hechos valer por los actores por las razones expuestas en el considerando octavo de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 42-2020, San Agustín Montelobos se resuelve. Primero, este tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en términos del considerando primero de este fallo. Segundo, se declaran fundados los agravios hechos valer por la actora en términos del considerando sexto de este fallo. Tercero, se declara existente la violencia política en razón de género en contra de la actora en términos del considerando sexto de este fallo. Ahora le solicito al secretario general dé cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que se somete a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos,
identificados con los números JDCI 51, 52, 53, 54 y 59, todos de la presente anualidad. Los 4 primeros promovidos por Esteban García Salinas, Wilfrido Morales Cruz, Catalina Vázquez Marcos y Rigoberto Vázquez Morales. Los 3 primeros como concejales y el 4º como secretario municipal, todos del Ayuntamiento de Santiago Textitlán, Xola de Vega, Oaxaca. Quienes aducen fueron removidos de sus cargos, mientras que el JDCI 59-2020 es promovido por Enedino Vázquez, Raimundo Vázquez Caballero, Gualberta Salinas Reyes y Genaro García Gutiérrez, los 3 primeros como concejales provisionales y el último como secretario municipal en funciones del mismo ayuntamiento. La y los actores se duelen de actos del presidente municipal del ayuntamiento en mención por la vulneración a su derecho político electoral de ser votados en la vertiente del ejercicio del cargo, por la ilegal destitución de sus cargos, violencia política y violencia política de género, entre otros, y del secretario general de gobierno por la ilegal acreditación de sus suplentes y por la omisión de intervenir de forma efectiva para la resolución del conflicto intercomunitario que actualmente se vive en su municipio. Por su parte, los actores en el JDCI 59-2020 reclaman del secretario general de gobierno la negativa de acreditarlos como concejales propietarios en forma provisional y de autorizarles los sellos oficiales correspondientes. En primer término, se propone acumular todos los medios de impugnación al JDCI 51-2020 al existir conexidad de la causa. Por otra parte, se propone sobreseer respecto del acto impugnado al secretario general de gobierno consistente en la ilegal acreditación de los ciudadanos Enedino Vázquez, Raimundo Vázquez Caballero, Gualberta Salinas Reyes y Genaro García Gutiérrez como síndico municipal, regidores de Hacienda y Ecología y secretario municipal, respectivamente, todos del ya citado ayuntamiento. Lo anterior, debido a que de las constancias que obran en autos se desprende la inexistencia del acto impugnado. Ahora bien, respecto al primero de los agravios hechos valer por los actores de los juicios JDCI 51-2020 a JDCI 54-2020, consistente en la remoción de sus cargos, se propone declararlo fundado, entre otras razones, porque de auto se desprende que existe una vulneración a su derecho humano al debido proceso y, por ende, a su garantía de audiencia y debida defensa. Por lo que hace el agravio consistente en la violencia política y violencia política por razón de género, se propone declararlos fundados, debido a que si se acredita que los actos desplegados por la autoridad responsable demeritaron la persona e imagen pública de la actora y los actores en detrimento de su derecho político electoral de ser votados en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, en tanto que, respecto de la actora, se advierte la existencia de elementos que indican que los actos desplegados por la responsable sí son dirigidos a la misma por el hecho de ser mujer. Respecto a la omisión del presidente municipal de brindarles la seguridad necesaria para el desempeño de sus cargos, se propone declararlo fundado. Ello porque de auto se acredita la existencia de un conflicto intercomunitario que ha derivado de hechos de violencia y, en consecuencia, la inexistencia de condiciones de seguridad para que los actores acudieran a la sede del ayuntamiento a desempeñar sus cargos respectivos. En cuanto a la omisión de pagarles las dietas y o retribuciones a que tienen derecho, se propone declararlo fundado. Lo anterior, ya que al declararse que el derecho político electoral de ser votado y votados en la vertiente del ejercicio del cargo sí sufrió una indebida afectación por parte de la responsable, debe considerarse que la omisión del presidente municipal tampoco se encuentra sustento legal alguno. Por lo que hace el agravio consistente en la omisión de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca de intervenir de forma efectiva para la resolución del conflicto que actualmente se suscita en la comunidad, se propone declararlo fundado. Ello, ya que de auto se desprende que las acciones desplegadas por la autoridad responsable en cuanto a la solución del conflicto intercomunitario existente en la comunidad no han sido las necesarias y suficientes. Por último, respecto al agravio consistente en la vulneración a su derecho de ejercer el cargo por la negativa del presidente municipal de convocarlos a las reuniones de la Comisión de Hacienda, así como de proporcionarles la información relacionada a la aplicación de los recursos que percibe el municipio, se propone declararlo fundado. Lo anterior, debido a que de auto se desprende que no se proporciona a los actores la información necesaria para el desempeño de su cargo como integrantes de la comisión de referencia. Ahora bien, en relación al agravio hecho valer por la actora y los actores del juicio JDCI 59-2020, consistente en la negativa de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca de acreditarlos como concejales y secretario municipal del multicitado ayuntamiento y de autorizar los sellos oficiales correspondientes, se propone declararlo fundado pero inoperante. Ello en razón de que, si bien es cierto, de auto se desprende que existe la omisión impugnada, también lo es que, de acuerdo a lo expuesto con antelación,
Su derecho a ser acreditados depende de los diversos actos que vulneraron los derechos político-electorales de los concejales propietarios. Finalmente, se propone restituir en el goce y ejercicio de los derechos político-electorales vulnerados a los promoventes de los juicios JDCI 51-2020 a JDCI 54-2020 y vincularlos para que, una vez cuenten con las condiciones de seguridad necesarias en los términos propuestos en el proyecto que se somete a su consideración, acudan a las instalaciones del Ayuntamiento de Santiago Textitlán, Sola de Vega, Oaxaca, a ejercer sus funciones como concejales y secretario municipal. Asimismo, en relación a la violencia política y violencia política de género que se han declarado existentes y como medida de reparación integral, se propone vincular a diversas autoridades para que, de manera inmediata, desplieguen los protocolos y lleven a cabo las acciones que resulten necesarias a efecto de garantizar la seguridad de la actora y los actores en el desempeño de su cargo. Es la cuenta magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor de levantar la mano. Entonces, si me permiten, voy a hacer el uso de la voz. Por lo que hace a los expedientes que se ponen hoy a consideración, voy a emitir un voto a favor, pero también voy a emitir un voto en contra y voy a emitir un voto razonado por las siguientes apreciaciones. En relación al voto razonado que voy a emitir, primeramente es en relación a los terceros interesados en el expediente JDCI 59-2020, ya que mediante acuerdo de 17 de noviembre de 2020 se tuvo por no reconocido el carácter de terceros interesados a los ciudadanos Esteban García Salinas, Wilfrido Morales Cruz, Catalina Vázquez Marcos, Rigoberto Vázquez Morales, por haber sido extemporáneos. Sin embargo, no debe dejarse de lado de que quienes comparecen con ese carácter se ostentan como ciudadanos indígenas zapotecos, quienes si bien no se presentaron dentro de las 72 horas en que se dio la publicidad correspondiente, lo cierto es que dentro de su escrito de mérito manifiestan la fecha en la que conocieron, que tuvieron conocimiento. Además que este tribunal tiene la obligación constitucional de administrar una justicia completa, juzgando con una perspectiva intercultural, por lo cual considero que se debió reconocer el carácter a quienes comparecieron como terceros interesados, quienes además pretenden hacer valer causales de improcedencia. Entonces era muy importante pues darles este reconocimiento. También voy a emitir este voto razonado en relación al sobreseimiento que se da, considerando en el considerando segundo de la sentencia, el magistrado instructor sobresee los actos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno en los juicios JDCI 51, 52, 53 y 54, 2020, por la ilegal y arbitraria acreditación de los suplentes. Pues refiere que del informe circunstanciado rendido por esa autoridad, manifestó que hasta esa fecha no se habían acreditado a dichos suplentes, razón por la cual dijo se actualizaba la inexistencia del acto impugnado. Sin embargo, consideró que el magistrado instructor se basa en argumentos de fondo para emitir el pronunciamiento de sobreseimiento, con lo cual lo correcto era, como en efecto se hizo, valorar las constancias de autos y en su caso determinar infundados los agravios, lo cual también otorga mayor certeza a los promoventes respecto a lo impugnado. Así también voy a emitir este voto razonado a la omisión de dar vista. Por otra parte, como se desprende de autos, durante la sustanciación del juicio existieron diversos medios de impugnación, contraacuerdos y dilaciones atribuidas al magistrado instructor, entre ellas el relativo a la dilación de acordar el informe circunstanciado de la responsable dentro del expediente JDCI 59-2020, el cual se acordó por auto de 17 de noviembre pasado. Sin embargo, en el citado acuerdo únicamente se tuvo por recibido el informe y se ordenó glosar a los autos, sin que en el caso se haya otorgado la vista a los actores, a la cual tienen derecho, y lo que también constituye una obligación constitucional para este tribunal
a fin de cumplir con el principio de contradicción, aunado a que fueron precisamente dichos actores quienes impugnaron la dilación de acordar dicho informe, por lo cual era necesario que se les garantizara dicho derecho. Con el referido informe circunstanciado, tampoco se dio vista a las y los actores para que en su caso pudieran manifestar lo que a sus derechos conveniera, incumpliendo con el principio de contradicción a que estamos obligados en este tribunal. Así también voy a emitir este voto razonado en relación al marco normativo. Coincido plenamente con lo expuesto en el proyecto al considerar que se acredita la violencia política en razón de género en contra de la regidora de Ecología del municipio en cuestión. Sin embargo, el marco normativo del proyecto y el estudio del fondo del mismo respecto de la violencia política en razón de género carece del sustento legal de las últimas reformas de las normas federales y locales reformadas en materia de política, de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por lo que considero de suma importancia aplicar dichas reformas al caso concreto, máxime que los hechos que se duele la autora constituyen violencia política en razón de género y que fueron perpetuados en fechas posteriores a la aplicación de la reforma. Entonces, considero que es muy importante que este tribunal aplique estas reformas. Y por último, en relación al voto razonado, en relación al efecto de la sentencia relativa al Congreso del Estado de Oaxaca. Desde mi óptica, al dejar sin efectos todo lo actuado dentro del expediente 516-2020 por el Congreso del Estado, es una invasión de la esfera competencial de dicho órgano legislativo, por lo que considero que únicamente se debe de dar vista con la sentencia de este tribunal para que el referido Congreso determine lo que considere pertinente. Y por último, voy a votar en contra, voy a emitir un voto particular respecto al siguiente punto. El nombramiento del secretario municipal, esto es en el JDCI 54-2020. De manera respetuosa, debo señalar que no comparto lo asumido en el proyecto respecto del secretario municipal, por lo que votaré en contra de esta parte del proyecto, pues diverso a lo argumentado, considero que este tribunal está impedido para conocer al respecto, ya que dicha figura no fue electa mediante voto popular. Si bien es cierto, en los procesos de renovación de autoridades municipales de Santiago Testitlán, en los años 2010 y 2013, dicha figura fue electa mediante asamblea comunitaria, junto con los concejales municipales. Lo cierto es que dicha práctica se vio interrumpida por dos procesos de renovación de autoridades anteriores a este año, es decir, a los procesos desarrollados en el 2016 y 2019. Por tales razones, considero que no podemos conocer respecto a la designación del secretario municipal, ya que ésta corresponde a la actuación del Cabildo Municipal como órgano colegiado y autónomo, lo que se logra corroborarlo y se puede corroborar en el acta de la primera sesión extraordinaria de Cabildo que obra en autos, en donde se advierte que dicho funcionario fue designado, lo que incluso de no ser así, este tribunal invadiría la esfera de competencia del municipio. Entonces, por estas y otras razones, emitiré ese voto razonado y ese voto particular. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? Tiene el uso de la voz el magistrado Miguel Ángel Carballido. Gracias, magistrado. Yo voy a votar a favor del proyecto. Solo hay una parte que me causa un problema para aprobar y que coincido con la magistrada en lo que expuso en relación a las actuaciones de la legislatura del Honorable Congreso, en especial de la Comisión Permanente de Gobernación de Asuntos Agrarios. Dejar sin efectos el oficio sin número del licenciado Jorge Abraham González Illescas, titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, y dejar sin efecto todas y cada uno de los actos realizados por la Comisión Permanente de Gobernación.
coincidiría en que se le dé vista, por supuesto, al Congreso para que ellos revisen el tema y se pronuncien respecto a este procedimiento que se ha iniciado y, por supuesto, evitar algún tema relacionado con la invasión de competencias. Por lo demás, estaría totalmente de acuerdo con el proyecto. Muchas gracias, magistrado Miguel Ángel. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bien. Le pido, por favor, señor secretario, someta a votación los proyectos. Magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor con las precisiones que acabo de comentar. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor del proyecto, salvo en la parte relativa a dejar sin efecto el oficio firmado por Jorge Abraham González Illescas, titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado, y dejar sin efectos los actos realizados por la Comisión Permanente de Gobernación de Asuntos Agrarios del Congreso del Estado. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos, siendo que respecto del mismo ha sido anunciada la emisión de un voto razonado por parte de usted, magistrada, respecto de varias consideraciones, y un voto en contra, anunciando un voto particular respecto de la competencia del JDCI 54 relativo al nombramiento del secretario municipal. Así bien, ha sido votado en contra por el magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz, únicamente respecto a la declaración de los actos, dejar sin efecto los actos emitidos por la legislatura del Estado. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificados con las claves JDCI 51-2020, JDCI 52-2020, JDCI 53-2020, JDCI 54-2020 y JDCI 59-2020, Santiago Testitlán se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es competente para resolver los presentes juicios. Segundo, se acumulan los expedientes JDCI 52-2020, JDCI 53-2020, JDCI 54-2020 y JDCI 59-2020 al diverso JDCI 51-2020 en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Tercero, se sobresee la parte conducente en el presente juicio en términos del considerando 5 de la presente resolución. Cuarto, se confirman los acuerdos de 15 y 26 de octubre, ambos del presente año, emitidos por el magistrado instructor en términos del considerando 6 de esta sentencia. Quinto, se revocan las actas de sesión ordinaria de Cabildo de 19 de julio y 23 de agosto, ambas del presente año, celebradas por el Ayuntamiento de Santiago Testitlán, Oaxaca, así como el punto cuarto del Acta de Asamblea General Comunitaria de Santiago Testitlán, Oaxaca, de 30 de agosto del año en curso, en la parte relativa a la aprobación de los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias de Cabildo de 19 de julio y 23 de agosto del presente año, y en consecuencia se dejan sin efecto todos los actos y efectos jurídicos que de ellas derivaron, ello en términos del punto 1 del considerando 20 de esta sentencia. Sexto, se ordena al presidente municipal de Santiago Testitlán, Oaxaca, y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca dar cumplimiento al ordenado en el punto segundo del considerando 19 de esta resolución. Séptimo, se ordena al presidente municipal de Santiago Testitlán, Oaxaca, pagar a los actores de los juicios JDCI 51-2020, JDCI 52-2020, JDCI 53-2020 y JDCI 54-2020
las cantidades a que tienen derecho por concepto de dietas y o remuneraciones adeudadas, ello en términos del subconsiderando 17.1.3 de la presente sentencia. Octavo, se tiene por acreditada la violencia política y la violencia política de género hecha valer por los actores y la actora. En consecuencia, se ordena al presidente municipal de Santiago Textitlán, Oaxaca, abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de los actores como regidora de ecología, síndico municipal, regidor de Hacienda y secretario municipal, todos del ayuntamiento en mención. Noveno, se decreta el cese de carácter cautelar de las medidas de protección dictadas a favor de los actores en los juicios JDCI 51-2020, JDCI 52-2020, JDCI 53-2020 y JDCI 54-2020. Décimo, se decretan en favor de los actores en los juicios JDCI 51-2020, JDCI 52-2020, JDCI 53-2020 y JDCI 54-2020, las medidas de reparación integral conducentes en términos del punto 7 del considerando 20 de la presente sentencia. Décimo primero, se ordena a todas las autoridades, tanto condenadas como vinculadas, y aquellas a las que se les ordena dar vista con la presente sentencia, dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las medidas de reparación integral dictadas en el presente asunto, en términos del punto 7 del considerando 17 de esta resolución. Décimo segundo, se ordena a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca dar cumplimiento al punto 8 del considerando 20 de esta determinación. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 10:43, se da por concluida la presente sesión no presencial por videoconferencia, solicitándole al secretario general concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en la plataforma digital de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias y que tengan ustedes un buen día. Gracias. Buenas tardes, Buenos días. Buenos días todavía.